Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María y este es el último vídeo que hago hoy. Como he dicho en los dos restantes, padecí una crisis de vértigo el viernes aparcando el coche en la Universidad de Reading. La gente muy amable me asistió, me dejó dormir en las aulas de clase vacías. Cuando regresé a casa pensaba que estaba mucho mejor para hacer vídeos, hice dos, tuve que irme arrastrando a la cama porque no podía más. Esta mañana, después de 3 días en la cama, me he despertado diciendo soy la mujer más fuerte del mundo, vamos a comernos el mundo, pero no puedo. Así que voy a hacer el último vídeo ya ligeritos, por así decirlo, y me voy a dormir otra vez porque tengo la cabeza que parece que he estado en una montaña rusa. Empecemos. Pues entonces, el autor del que vamos a hablar hoy es Pietro Martire d'Angheria. Voy a presentarlo, voy a hacer la presentación en 3 partes. La primera parte sería su biografía, la segunda parte su bibliografía y la tercera parte pues hablaremos de aquello que nos interesa más o menos dentro de mi ámbito de estudios, dentro de mi tesis, para llegar a lo que sería una conclusión cortita y un alargamiento. Perdonad un momento que además de tener vértigo tengo frío, porque ha hecho mucho frío esta noche, las cañerías de fuera se han congelado y la calefacción no funciona adecuadamente. Así que dejadme que ponga el ventilador y vuelvo. Las condiciones no son las mejores, no empezamos con buen pie, pero al menos empezamos. Eso es lo importante. Bien, pues empiezo entonces con Pietro Martire d'Angheria, que nació en Italia en el 1457 y murió en España en el 1526. Este hombre era un humanista, era geógrafo y participó en las guerras contra los musulmanes andaluces, podríamos decir, en las guerras de Granada, antes de que Granada pues fuera retomada 100% por los reyes católicos, pues hubo más de una guerra y nuestro humanista pues participó en ellas. Allí encontró al que era el confesor de la reina Isabel de Castilla, quien le animó a que hiciera estudios religiosos y eso fue lo que hizo. O sea, él hizo estudios religiosos, le salió muy bien. Tuvo bastante renombre antes de llegar a la corte de Isabel y Fernando, los reyes católicos, donde se quedó pues en el tiempo de gobierno de Isabel y Fernando, durante las crisis entre Juana la Loca y Felipe de Hermoso, y también estuvo viviendo pues durante el reinado de Carlos V. Entonces, a este hombre, a este humanista, le interesó la vida los acontecimientos de América. Le interesó prácticamente toda su vida, porque empieza su interés en 1900. ¿Ven? Estoy mal. En 1494, o sea, me he confundido de 500 años. En 1494 y terminó su interés en 1526, cuando desgraciadamente falleció, y fue también en 1526 el año en el que se convirtió en miembro del Consejo de Indias. Ahora empecemos con el libro, ¿vale? Entonces, el libro que vamos a tratar lo he encontrado en francés, lo he encontrado en inglés, pero, paradójicamente, no lo he encontrado en castellano.
Así que os pondré lo que es el enlace al libro en latín, que es muy interesante también, está muy bien. Yo trabajo, me he leído el libro en latín, me he hecho un vistazo al de inglés también, pero con el que me he quedado ha sido con este. Décadas del Nuevo Mundo, edición Crónicas y Memorias, Madrid, 1989. Es algo que le dije a algunas personas que me rodean, y es que cuando lees en diferentes idiomas hay diferentes puntos claves que se te marcan más que otros. Y a mí, pues, si yo bien le echo un vistazo en varios idiomas, pues los puntos claves que se me tenían que quedar marcados, se me quedaron marcados con este libro que os he comentado ahora. Bueno, pues en este libro a mí algo que me interesa mucho, y es algo que personalmente me interesa mucho, también me ha llamado mucho la atención en Pietro Martín de Angheria, es su conocimiento, su inteligencia. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando Cristóbal Colón llegó a América, más bien cuando Cristóbal Colón murió, él estaba seguro, persuadido, de que había alcanzado las costas de India. En cambio, este hombre, en su libro, pues demuestra que de India pues no tiene nada, monada. Por ejemplo, en el capítulo 10 de la década 2, entre las páginas 156 y 159, es capaz de establecer dimensiones mucho más elaboradas de las que Cristóbal Colón hacía. Y, por ejemplo, entre esas dimensiones está la de que el nuevo continente se parecía a Italia, pero tenía 8 veces la dimensión de Italia, las distancias. Me parece, ahora que menciono Italia, me parece bastante gracioso porque tengo la sensación de que este geógrafo lleva a Italia siempre consigo, porque América se parece a Italia, y luego veremos que aprecia muchísimo a un navegante por sus raíces italianas también. Entonces hay como no podríamos decir nacionalismo, pero ese amor a la tierra patria que ya desde siglos XVI estaba presente en las mentes al menos de este humanista. Y eso que era humanista, o sea, tendría que tener un trato de igualdad y de generosidad a todo el mundo, ¿no? Pero no, tiene más trato de cariño por muy humanista que sea, las raíces siguen ahí. Bueno, pues sigamos. Entonces, sí, como pues lo que me llamaba de este libro era pues que si bien Cristóbal Colón logró alcanzar el continente, pues se confundió. Cosa que Pietro Martínez de Angleria nunca alcanzó el continente, pero estaba en lo cierto sobre aquello que se decía sobre América y claro, basándose en escritos, en comentarios de aquellas personas que venían a hablarle a los reyes, y en escritos que él compartía con Américo Vespuccio, pues logró tener una mejor mapa de aquel nuevo mundo. Ahora me gustaría pasar a la tercera parte, que sería la de tratar no podemos decir al hombre americano, al menos no en castellano, no en francés. En inglés, debido al léxico, sí que se le puede hablar más de people, tanto para la gente de América como para la gente de Inglaterra. Pero aquí en el léxico francés y en el léxico español, pues yo sé que Oviedo hablaba de gente.
Entonces, podríamos retomar el término de Oviedo para referirnos al hombre americano en el siglo XVI, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se decía de la gente que habitaba ya en América? Pues, por ejemplo, en la década 5, en el capítulo 6, en la página 305, se decían que son idólatras y maometanos, pero esos están ya en las Islas Filipinas, es decir, en Borneo y en las Islas Filipinas, es decir, que estamos ya muy adentro de lo que es el descubrimiento. Entonces, sería, pues sí, en el siglo XVI, pero serían, no diría primera mitad, pero sí cuando sería en 1518, 1520, por ahí estaríamos durante esa década. Por el contrario, en la década tercera, en la página 166, a mí me llama mucho la atención y leo la frase, ya que en castellano puedo, ya que no hay ese problema de idiomas entre mi libro y ustedes. Entonces dice, encontraron allí esclavos negros. A mí me ha llamado muchísimo la atención que si bien para el hombre indio disculpen. Bueno, pues estamos hablando de la década 3, página 166, donde dice encontraron allí esclavos negros. Entonces, decir que los esclavos son, según Anguería, que los negros, según Anguería, son automáticamente esclavos. Y que no solamente eso, sino que en la misma página, esos mismos negros que por narices los pobres son esclavos, pues son también de Etiopía. Entonces yo no sé si es que había un problema entre la corona castello-aragonesa y Etiopía, o si es que todo África se llamaba Etiopía, o qué sucedía, porque en ningún momento se hace un estudio profundo de los negros que hay allí que se encuentran en América para determinar si son o no son esclavos. También se dice en otro momento que eran bárbaros y eso pues me llama mucho la atención. No recuerdo si lo he dicho aquí en este vídeo o si lo he dicho en otros. Algo que me llama la atención es que al tratar a esos indios o habitantes de esclavos, pues está retomando un poco aquel pensamiento de Aristóteles cuando Alejandro Magno fue a desconquistar el oriente, llegó hasta el río Indus. Y claro, cuando Alejandro Magno dijo a sus soldados que podían casarse, copular, cohabitar con las mujeres de los pueblos conquistados, pues Aristóteles puso el grito en el cielo y rechazó la idea porque esos pueblos conquistados eran considerados bárbaros, mientras que los pueblos conquistadores eran los refinados y los civilizados. Esta división se ve también aquí en este libro entre los españoles que van a América y son los civilizados porque son aquellos que ganaron, entre comillas, los combates y los pueblos pues de allí que son los bárbaros o entre comillas los que no ganaron tantos combates. Sé perfectamente que el ganar combates se puede coger con pinzas,
porque sé perfectamente que se ganaron muchos combates con la ayuda de otras tribus indias que allí había, pero eso no tenía el por qué saberlo la corona española. Porque si el hombre español iba a hablar con la reina y decía me han ayudado, se quitaba méritos a sí mismo. Y claro, muchos que iban a hablar con los reyes era para conseguir algo a cambio, no para quitarse méritos. Si quieres conseguir algo a cambio, te pones méritos, no te los quitas. Por último, quiero hablar de una persona que me ha llamado mucho la atención, que es Sebastián Cabot. Entonces, Sebastián Cabot, el humanista, habla de él en la década 5, en el capítulo 6, en la página 208. Entonces, él lo empieza a introducir hablando de las corrientes marítimas. Con las corrientes marítimas, pues habla de que sale el mar desde nuestro punto, por así decirlo, hacia Occidente, y una vez que llega a América no vuelve hacia nosotros, sino que sigue hacia Occidente, y así cruza todo el hemisferio, llegando hacia nuestro oriente y regresando por nuestro oriente, pero yendo hacia Occidente. Y es entonces cuando empieza a relatar la aventura de Cabot, que pues comenzó a viajar ¿cómo se llama? Comenzó viajando por el Mar del Norte, pero luego tuvo que bajar hacia el mediodía para llegar lo que es a las Islas Bacalhau. Y es algo que me llama mucho la atención, porque, a ver si encuentro la página y os lo leo. En ningún momento se dice que descubre las Islas Bacalhau, en ningún momento se dice que explora, sino que las nombra. Y es algo muy, muy, muy gracioso. A mí me resulta muy, muy, muy gracioso. Porque cuando lees las primeras cartas de Cristóbal Colón, cuando él va descubriendo la isla española, la isla Juana, etc., pues él también las va nombrando. Y eso se atribuyó, por así decirlo, a un descubrimiento. En cambio aquí, Sebastián Cabot hace lo mismo, el pobre hombre. Os lo leo. Estas aguas, pienso yo, que el impulso de los cielos las hace girar en círculo alrededor del globo terrestre, y que no las vomita ni las absorbe ningún demogorgón con su boca abierta, lo cual acaso sería permitido admitir por el flujo y el reflujo. El mismo Cabo llamó a aquellas tierras bacalaos. En ningún momento dice que las descubrió. En ningún momento dice que las exploró, porque en el mar de ellas encontró tal muchedumbre de ciertos pescados grandes, bla, 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 bla. También encontraba a aquellos hombres vestidos de pieles y no faltos de razón, pero encontrar me parece a mí que tiene una denotación, unas connotaciones diferentes de las de descubrir. Él aprecia mucho a Cabot, a pesar de todo, a Sebastián Cabot, porque es italiano. Porque es un italiano que él mismo dice, el propio autor dice, nació en Italia, pero fue desde muy pequeño a Inglaterra. Ahora bien, en Inglaterra, pues Sebastián Cabot tiene que hacer viajes de manera privados, se los tiene que financiar a sí mismo. Y cuando está Anguería escribiendo estas líneas sobre Cabot, que las hemos leído ahora de la página 208, pues está Cabot en casa de Anguería esperando que los reyes les den cierto apoyo económico para él poder salir y hacer otras expediciones a otros lados. Entonces es muy llama mucho la atención que, luego sabemos que esperan más expediciones en el 1516 y que ya al final del libro ya consigue Cabot salir en expedición para la gloria de los reyes, de los monarcas españoles. Lo que me hace mucha gracia es que
Cabot, pues se tuvo que venir de Inglaterra a España procurando no voy a decir su bienestar, pero procurando una ayuda que aquí en Inglaterra la reina no le daba. No obstante, si bien esa ayuda llegó con muchísimo retraso desde parte de los monarcas españoles, Angería no le da a Cabot ni a la familia Cabot la misma dimensión descubridora que tiene la familia Colón. Y eso que Angería es de los muy pocos autores que escribirán, de los pocos autores españoles que escriben sobre Cabot. Entonces podría haberse permitido decir, hay más, Cristóbal Colón no es el único. Pero no, le quita toda esa faz, le limpia toda esa faz descubridora y exploradora a Cabot para dejársela límpida, intacta a Cristóbal Colón. Eso, por ejemplo, no se hace aquí en Inglaterra, es algo que me ha llamado mucho la atención y con esto quiero empezar mi conclusión, y es que en Inglaterra los niños cuando son pequeños se les enseña sobre el descubrimiento de Cristóbal Colón, se les enseña una canción que dice que no solamente que Cristóbal Colón fue el primero en atravesar el Atlántico, pero no fue el primero en llegar a América porque ya había mucha gente allí. En cambio, cuando vemos ahora en libros publicados en este siglo también, pues porque la cancioncita es de este siglo, los libros que se publican, que os muestro, son de este siglo. Entonces, durante este siglo XXI en el que estamos ahora, a Cristóbal Colón se le está quitando digamos que una capa de poder, por así decirlo, para atribuírsela a la familia Cabot. Y, por ejemplo, pues voy a deciros dos títulos de dos libros que me han llamado la atención sobre este aspecto. El primero es Merchants and Explorers, Roger Barlow, Sebastian Cabot and Networks of Atlantic Exchange. O sea, entre los Networks of Atlantic Exchange, donde había exploradores mercaderes, en ningún momento se hace mención de Cristóbal Colón, quien era también, podría ser tan italiano como Cabot. O si no, a lo mejor es porque a Cabot se le está quitando esa capa de italianismo para añadirle una capa de anglicismo, porque se pone al lado de Roger Barlow. No sé, pero me parece muy, muy gracioso pues que se le quite peso, peso histórico a una persona que históricamente descubrió América y se le ponga a otra persona que llegó a América muchísimo más tarde que él. Incluso a su padre, por ejemplo, tengo el segundo título, es John Cabot's Discovery of North America. Si John Cabot descubrió América, esto fue en el 1497, según he visto yo por internet, lo cual es 5 años después de la primera, de la que se ha conocido la primera llegada de Cristóbal Colón, que yo estoy segura hubo muchos más anteriores, pero no oficiales, ¿de acuerdo? Entonces es bastante gracioso que se utilicen, digamos, artimañas para, por ejemplo, dividir América en dos partes, que una parte esté descubierta por un italiano y la parte otra pues esté descubierta por... No se sabe si italiano o inglés, porque recordemos el nombre es John. Y lo voy a poner en los comentarios, es John Cabot. O sea, no se sabe cuán italiano o cuán inglés es ese hombre. Pero según Inglaterra, la historia inglesa, pues es el descubridor de la parte norte de América. Y me hace mucha gracia ese juego, de seguir, aún en el siglo XXI, restando autoridad, por así
Sí, porque es algo que se ha estado haciendo, se verá más adelante, se ha estado haciendo durante todos estos siglos, restar autoridad a esa gran llegada, por no llamarlo descubrimiento, esa gran llegada de Cristóbal Colón bajo el comando de los reyes españoles a una tierra pues que luego fue conquistada mayoritariamente por españoles, pero que franceses e ingleses también intentaban arrebatárselas, y ese intento de arrebatamiento pues parece que continúa por parte de la literatura inglesa hacia la literatura española. Y con esto bueno, sí, podríamos decirle, achacarles a los ingleses lo mismo que los ingleses achacaban a Colón, es decir, que John Cabot no pudo haber descubierto nada, puesto que había gente ya allí. Bueno, y con esto pues ya me despido, les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que no se pongan malos en estas fechas que son horribles. Feliz Yarda para aquellos que la disfruten, y para quienes no, pues comentarles que Yarda es el 21 de diciembre y que es la noche más larga del invierno, del año. Entonces, para aquellos que se sientan deprimidos por el invierno, pues que sepan que ya el 21 de diciembre se acaban las noches largas y empiezan los días largos, y que muy pronto en febrero ya veremos la diferencia. O sea que solamente un mesecito más para quejarnos, y que ya veréis que dentro de nada estamos en primavera y con buen tiempo y buena cara. Venga, un beso muy fuerte a todos y hasta enero. Agur.